nombre es Leonardo, aunque hace años que nadie me llama así. Para el mundo, y para mí mismo, solo soy Leo. Y Leo estaba acabado. La clase de acabado que no se ve en la ropa raída o en la falta de comida, sino en la mirada. Un vacío pulido por años de malas decisiones y de una suerte que siempre parecía jugar para el otro equipo. Fui fotógrafo de prensa, de los buenos. De los que creían que una imagen podía detener una bala o al menos contar la verdad de por qué fue disparada. Pero la verdad dejó de pagar las cuentas, y la pasión se convirtió en una pila de deudas con la cara sonriente de los ejecutivos del banco. Por eso acepté el trabajo. Por eso tomé ese autobús que olía a desinfectante barato y a desesperación rancia, un viaje de 36 horas hacia el norte, hacia el borde del mapa, para muchos, el borde del mundo, Ciudad Juárez. La oferta había llegado a través de un correo electrónico encriptado, una reliquia de mis viejos contactos en el periodismo de investigación. El remitente era un seudónimo, Silas, y la propuesta era tan simple como turbia: viajar a Juárez, encontrar a una mujer y tomarle una serie de fotografías sin que ella se diera cuenta. No debía hablarle, no debía interactuar, solo documentar su existencia. Una semana de trabajo. $100.000. Lo suficiente para limpiar mi nombre de las listas de los bancos, para arreglar el techo de la casa de mi madre y para, quizás, empezar de nuevo. Era una oferta que un hombre en mi posición no podía rechazar, aunque cada fibra de mi instinto, atrofiado como estaba, gritara que era un pacto con algo que no entendía. El autobús me escupió en la terminal de Juárez bajo un sol que no calentaba, sino que castigaba. El aire era una mezcla de polvo fino y los gases de motores viejos. El cielo no era azul, era una tela descolorida, blanquecina, estirada sobre una ciudad que vibraba con una energía nerviosa. No era la vibración de la alegría, sino la de un cable de alta tensión a punto de romperse. Cada rostro que pasaba parecía llevar una historia escrita en las arrugas alrededor de los ojos, historias de supervivencia, de pérdida, de una fe obstinada o de una ausencia total de ella. Mi contacto me esperaba fuera. No llevaba un clavel en la solapa ni un periódico bajo el brazo. Lo reconocí por la descripción de Silas, un hombre corpulento con una cicatriz en la ceja que parecía un acento grave sobre su ojo izquierdo. Se hacía llamar el Zorro. Un apodo infantil para un hombre cuyos ojos no habían conocido la infancia en décadas. Leo, dijo, su voz era como grava removida. No era una pregunta. Sí. Sube. El viaje en su camioneta destartalada fue un bautismo silencioso. El Zorro no hablaba. Solo conducía, sus nudillos blancos sobre el volante, navegando por el caos organizado de la ciudad. Pasamos por avenidas anchas flanqueadas por cadenas de farmacias y restaurantes de comida rápida, los símbolos de un mundo que intentaba fingir normalidad. Pero entre ellos, como grietas en una pared, se veían las otras realidades: edificios a medio construir, bardas cubiertas de grafitis crípticos y cruces rosas pintadas en postes de luz, memoriales silenciosos de las ausencias que definían a esta ciudad tanto como sus fábricas. Aquí es, dijo finalmente, deteniéndose frente a un hotelito de fachada descarapelada llamado Hotel El Peregrino. El nombre era una ironía cruel. Me entregó un sobre de papel manila. Dentro había un fajo de billetes, un teléfono desechable y una sola fotografía, vieja y gastada. Era ella. La mujer. Su nombre, según el Zorro, era Elena. La foto debía tener unos 10 años. En ella, sonreía, pero sus ojos contenían una melancolía que la cámara no había podido ignorar. Tenía el tipo de belleza que no pide atención, sino que la impone por su simple existencia. Ella trabaja en el Parque Industrial Omega, explicó el Zorro, sin mirarme. Turno de día. Vive en algún lugar de la colonia Altavista. No tienes una dirección exacta. Encontrarla es la primera parte de tu trabajo. Cuando la tengas, empiezas a tomar las fotos. Queremos su rutina. ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Con quién habla? Tomas las fotos, las subes a un servidor seguro usando este teléfono y solo este teléfono. Cuando el cliente esté satisfecho, recibirás el resto de tu paga y podrás desaparecer. ¿Entendido? Asentí, mi garganta seca por el polvo y los nervios. Una cosa más, fotógrafo, dijo, y esta vez sí me miró. Su ojo bueno me taladró. Sin contacto. Si le hablas, si ella sabe que la sigues, el trato se cancela. Y ni a ti ni a mí nos conviene que el trato se cancele. Juárez es un buen lugar para que la gente se pierda. Para siempre. La amenaza no fue dicha con rabia, sino con la apatía de quien declara un hecho, como decir que el sol sale por el este. Asentí de nuevo. Él arrancó y se fue, dejándome en la acera con un sobre en la mano,
una foto de una mujer fantasma y el peso de toda la ciudad cayéndome sobre los hombros. El cuarto del hotel olía a humedad y a soledad. La ventana daba a un callejón donde un perro esquelético dormitaba a la sombra. Dejé el sobre en la cama y me senté, mirando la foto de Elena. ¿Quién era ella? ¿Por qué alguien pagaría $100.000 solo por fotos de su rutina? ¿Era una testigo? ¿Una amante fugitiva? ¿La heredera de algo o de alguien? La especulación era un laberinto sin salida. Mi trabajo no era entender. Mi trabajo era apuntar, disparar y cobrar. Era simple. O eso intentaba decirme a mí mismo. Los primeros 3 días fueron un ejercicio de futilidad y sudor. El parque industrial Omega era un monstruo de concreto y lámina, una ciudad dentro de la ciudad que vomitaba miles de trabajadores cada tarde. Encontrar una cara en esa marea humana era como buscar una gota de agua específica en un aguacero. Me apostaba al otro lado de la calle, con una lente larga, sintiéndome como un buitre. Observaba los rostros cansados, las espaldas encorvadas, la juventud que se consumía bajo las luces fluorescentes de las maquiladoras por un sueldo que apenas alcanzaba para seguir viviendo y volver al día siguiente. Cada tarde era un desfile de elanes potenciales, mujeres con el cabello oscuro, de la misma estatura, pero ninguna era ella. Ninguna tenía esa melancolía en la mirada que la foto había capturado. Empecé a pensar que la información era incorrecta, que el zorro me había enviado a una cacería inútil. Para no volverme loco, comencé a explorar la colonia Altavista por las mañanas. Era un laberinto de calles sin pavimentar que subían por una colina, casas de bloques de cemento sin pintar, con varillas de construcción apuntando al cielo como promesas rotas. Los perros ladraban desde los techos, los niños jugaban con llantas viejas y la música de banda se escapaba por las ventanas abiertas. Era un lugar duro, pero vibraba con una vida que el centro de la ciudad, con su fachada de normalidad, no tenía. Fue en una pequeña fonda de esa colonia donde conocí a Héctor. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y unas gafas gruesas que parecían estar pegadas a su nariz con cinta adhesiva. Estaba sentado solo, leyendo un periódico amarillento y bebiendo un café negro como el carbón. Yo pedí un plato de machaca y me senté cerca. «No eres de por aquí», dijo sin levantar la vista del periódico. «¿Es tan obvio?», respondí. «Lo es. Llevas la prisa de la ciudad grande en los hombros. Aquí el tiempo se mueve diferente. O te come o aprendes a moverte con él». Levantó la vista y me analizó. «Eres periodista, ¿verdad? ¿O algo parecido? Tienes la mirada del que busca algo que no se le ha perdido». Le dije que era fotógrafo, omitiendo la parte de ex. No le dije que buscaba. Él sonrió con tristeza. «Ah, un cazador de imágenes. Juárez es un buen lugar para eso. Aquí hay imágenes que te gritan en cada esquina. La mayoría, la gente no las quiere ver. ¿Vienes a buscar el dolor? ¿La nota roja? ¿O vienes a buscar a las otras, a las que se llevó el desierto?». Su pregunta me heló. Hablaba de las desaparecidas, de las muertas de Juárez, la herida abierta que supuraba bajo la piel de la ciudad. «Solo estoy haciendo un trabajo personal», mentí. Héctor asintió lentamente, como si conociera la verdadera naturaleza de mi mentira. «Ten cuidado con los trabajos personales en esta ciudad, amigo. A veces, las historias que vienes a buscar terminan encontrándote a ti. Y cuando eso pasa, te cambian. Te marcan». Se bebió el resto de su café de un trago, dejó unas monedas en la mesa y se levantó. «Si buscas historias, habla con la gente. Pero si buscas a una persona, ten cuidado. Aquí, a veces, es mejor no encontrar a quien se busca». Las palabras de Héctor se quedaron conmigo, una advertencia que no podía sacudirme. Me hicieron sentir aún más el peso moral de mi tarea. No estaba cazando una historia, estaba cazando a una mujer por dinero. Y en Juárez, cazar a una mujer tenía connotaciones terribles. Fue al cuarto día, cuando estaba a punto de rendirme, que la vi. La marea de trabajadores salía de la maquiladora K7 y allí estaba ella. Era inconfundible. Más delgada que en la foto, con el cabello más largo recogido en una trenza simple. Vestía los pantalones de mezclilla y la blusa azul del uniforme, pero se movía con una gracia que la separaba del resto. Era como ver una orquídea creciendo en una grieta del pavimento. Y sus ojos, incluso a 50 metros de distancia, a través de mi teleobjetivo, pude verla. La misma melancolía. No era tristeza. Era algo más profundo. Un conocimiento, una resignación, una paz extraña que parecía venir de haber visto el fondo del abismo y haber decidido seguir caminando.
Mi corazón empezó a latir con la adrenalina del cazador. Empecé a disparar. Clic, clic, clic. El sonido del obturador era un latido artificial. La capturé saliendo de la fábrica, comprando un elote en un puesto callejero, subiendo a una rutera, el autobús público que rechinaba y gemía como un animal herido. La seguí a distancia, tomando un taxi que mantuvo el autobús a la vista. Se bajó en el borde de Altavista y comenzó a caminar cuesta arriba por las calles polvorientas. La seguí a pie, manteniéndome en las sombras, sintiéndome como el peor de los depredadores. Mi trabajo era documentar su rutina, y eso fue lo que hice. Pero su rutina no era lo que esperaba. No fue directamente a su casa. En lugar de eso, tomó un desvío hacia la parte más alta y olvidada de la colonia, donde las casas se rendían ante la aridez del cerro. Allí, en un pequeño claro, había un santuario improvisado. No era a la Virgen de Guadalupe ni a ningún santo conocido. Era un muro de adobe cubierto de pequeñas cruces de madera, de fotos descoloridas de mujeres jóvenes, de flores de plástico y de veladoras parpadeantes. Era un altar a las desaparecidas. Elena se arrodilló frente a él. No rezó de una manera tradicional. Simplemente se quedó allí, en silencio, con la cabeza inclinada. Luego, de su bolso, sacó una pequeña figura de pájaro tallada en madera y la colocó entre las otras ofrendas. Se quedó unos minutos más, como compartiendo un silencio con las que ya no estaban, y luego se fue, caminando hacia una de las casitas modestas que salpicaban la ladera. Me quedé allí, escondido detrás de una pila de escombros, con la cámara colgando de mi cuello como un peso muerto. Había fotografiado todo. Tenía las imágenes que sí las quería. Podía subirlas, reclamar mi dinero y largarme de ese lugar. Pero algo me lo impidió. Verla en ese santuario había cambiado todo. Ella no era solo un objetivo. Era una doliente. Era una guardiana de la memoria. Y mi trabajo, de repente, se sentía como una profanación. Decidí esperar. No subí las fotos. Me dije a mí mismo que necesitaba más, que la rutina de un solo día no era suficiente. Pero era una mentira. La verdad era que no podía hacerlo. No todavía. La advertencia de Héctor resonaba en mi cabeza. Las historias que vienes a buscar terminan encontrándote a ti. La historia de Elena, sin que ella lo supiera, me había encontrado. Pasé los siguientes días repitiendo el ciclo. La observaba desde lejos. Su vida era un ritual de una simplicidad monástica. Del trabajo a casa. De casa al trabajo. Y cada 2 días, la visita al santuario en el cerro. No hablaba con casi nadie. Compraba sus víveres en una pequeña tienda, saludaba a sus vecinos con un gesto de cabeza, pero mantenía una distancia, una burbuja de soledad a su alrededor. Mientras más la observaba, más crecía mi obsesión. La obsesión de un fotógrafo por su sujeto. Quería entender la historia detrás de sus ojos. El dinero, que había sido mi motor, mi única razón para estar allí, comenzó a desvanecerse en el fondo. Se convirtió en un ruido molesto, una justificación vergonzosa para lo que ahora se sentía como una intrusión personal y profunda. El teléfono desechable sonó al 6.º día. La pantalla parpadeó con un número desconocido. Contesté. ¿Tienes algo o solo estás de vacaciones?, gruñó la voz del zorro. Estoy trabajando en ello. Necesito construir un patrón completo. Ser paciente, mentí. El cliente no paga por paciencia. Paga por resultados. Tienes 2 días más. O subes las fotos o consideraremos nuestro acuerdo roto. Y recuerda lo que te dije sobre perderse en Juárez. Colgó. La amenaza me devolvió a la realidad. Estaba jugando con fuego, y el fuego estaba a punto de consumirme. Tenía que tomar una decisión. Podía subir las fotos que ya tenía, fotos que la mostraban como una mujer solitaria y triste, y cobrar. O podía arriesgarlo todo para tratar de entender por qué. Era la elección entre mi salvación financiera y mi curiosidad, mi redescubre brújula moral. Esa tarde, tomé la decisión más estúpida y más humana de mi vida. Rompí la regla de oro. La esperé cerca de su casa, sentado en la banqueta, fingiendo que mi cámara no funcionaba. Cuando pasó a mi lado, levanté la vista. Disculpe, dije, mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. ¿Sabe de algún lugar por aquí donde puedan arreglar cámaras? Ella se detuvo. Me miró con esos ojos que yo había estado estudiando durante días. De cerca, eran aún más impactantes. Contenían galaxias de historias no contadas. No hay lugares así por aquí, dijo suavemente. Para eso, tendría que ir al centro. Ah, claro. Qué tonto. Gracias.
Ella asintió y estuvo a punto de seguir su camino. Pero entonces se detuvo de nuevo. «Usted es el hombre de la fonda», dijo. «El fotógrafo». Mi corazón dio un vuelco. Me había reconocido. ¿Me habría visto también cerca de la fábrica? «Sí, ese soy yo», respondí, intentando parecer casual. «Juárez puede ser un lugar difícil para un extraño», dijo, casi como un eco de las palabras de Héctor. «Espero que encuentre lo que está buscando». «Yo también», dije, y nuestras miradas se encontraron por un segundo que se sintió como una hora. En ese segundo, tuve la extraña sensación de que ella sabía. No los detalles, no sobre Silas ni el zorro, pero sabía que yo no estaba allí por casualidad. Sabía que la estaba buscando. Se dio la vuelta y se fue, dejándome con el corazón desbocado y la certeza de que había cruzado un umbral. No pude dormir esa noche. La conversación, tan breve y tan simple, lo había complicado todo. Había dejado de ser un observador invisible. Ahora era una persona, un rostro que ella conocía. Y la forma en que me había mirado, sin miedo, casi con compasión, me desconcertó por completo. Al día siguiente, volví a la fonda de Héctor. Necesitaba hablar con alguien, aunque fuera en clave. Él estaba allí, en su mesa de siempre. Le conté una versión editada de la historia. Que estaba haciendo un proyecto sobre los trabajadores de las maquiladoras y que me había interesado en una mujer en particular, pero que sentía que estaba invadiendo su privacidad. Héctor escuchó pacientemente, removiendo su café. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. «Hay gente en esta ciudad, amigo, que lleva el desierto por dentro», dijo finalmente. «Gente que ha perdido tanto que ya no tiene nada que le puedan quitar. Viven en un lugar más allá del miedo. A lo mejor, esa mujer que sigues es una de ellas. Y si es así, no estás invadiendo su privacidad. Porque su vida ya no es privada. Es un testimonio. Es un mapa de cicatrices. Y a lo mejor, lo que ella necesita no es que la dejen en paz, sino que alguien finalmente vea el mapa completo». «¿Y el cliente?», le pregunté, casi en un susurro. «¿La persona que quiere las fotos?». «Ah, el cliente», suspiró Héctor. «Siempre hay un cliente. Alguien que quiere poseer la imagen porque no puede poseer a la persona. Alguien que cree que mirar es lo mismo que entender. Esos son los verdaderos fantasmas de esta ciudad. Los que se alimentan de las historias de otros». Salí de la fonda con una resolución terrible y clara. No iba a entregar las fotos. No podía ser ese tipo de fantasma. Pero eso significaba que tenía que enfrentarme a El Zorro, y a través de él, al poder anónimo de Silas. Decidí ir a ver a Elena una vez más. Pero esta vez, no como un fotógrafo a escondidas. Fui al santuario en el cerro esa tarde y simplemente esperé. Cuando llegó, no se sorprendió al verme allí. Era como si me hubiera estado esperando. Se acercó y se quedó a mi lado, mirando las cruces y las fotos descoloridas. «A veces vengo aquí para recordar que no estoy sola en mi soledad», dijo sin mirarme. «¿Qué les pasó?», le pregunté, señalando las fotos. «Lo que le pasa a muchas en esta ciudad. Se perdieron. Algunas en el desierto, otras en la noche, otras en la indiferencia. Se las tragó la ciudad». «¿Y tú, por qué vienes?», me atreví a preguntar. Ella finalmente me miró. «Porque yo fui una de ellas. Una de las que casi se pierden. Pero volví. Y alguien que vuelve del desierto nunca lo hace con las manos vacías. Trae consigo las voces de las que se quedaron allá». Se tocó el pecho. «Yo las cargo aquí. Por eso no me puedo ir. Este es mi lugar. Recordarlas es mi trabajo». En ese momento, lo entendí todo. O al menos, lo que necesitaba entender. Elena no estaba huyendo de nadie en el sentido tradicional. Estaba anclada allí por un propósito, por una misión autoimpuesta. Era la memoria viviente de las olvidadas. «Hay un hombre», le dije, mi voz temblaba. «Un cliente poderoso. Me contrató para encontrarte y fotografiarte. Quiere saber de ti. Creo que te pondrá en peligro». Ella escuchó, y en su rostro no vi miedo. Vi una profunda, infinita fatiga. «Siempre hay un hombre», susurró. «Un hombre que cree que porque una vez te tuvo, te posee para siempre. Un hombre que no puede soportar que hayas sobrevivido a su jaula y que ahora seas libre, incluso en este lugar». «¿Qué harás?», le pregunté. «Lo mismo que hago siempre», respondió ella, y su voz recuperó una fuerza serena. «Seguir viviendo. Seguir recordando. Porque mi existencia es mi resistencia. Él no puede quitarme eso». Le di el teléfono desechable. «Destrúyelo.
La tarjeta de memoria de mi cámara está vacía. No les daré nada. Pero tienes que irte de aquí, al menos por un tiempo. Van a venir a buscarme y luego vendrán por ti. Ella tomó el teléfono. Sus dedos rozaron los míos, y sentí una corriente eléctrica, una transmisión de algo antiguo y fuerte. No me iré, dijo. Pero agradezco lo que has hecho, fotógrafo. Has visto el mapa y no has intentado quemarlo. Eso es más de lo que la mayoría hace. Se dio la vuelta. Ahora vete tú. Tu historia aquí ha terminado. Sabía que tenía razón. Bajé del cerro mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja violento, como una herida. Fui a mi hotel, empaqué mi pequeña maleta y borré cada foto que había tomado en esa ciudad. No quería ningún recuerdo digital, ninguna prueba. Lo que me llevaba de Juárez no cabía en una tarjeta de memoria. Cuando salía del hotel, la camioneta destartalada del zorro bloqueó mi camino. Él se bajó, y no estaba solo. 2 hombres más, con la misma mirada vacía, lo flanqueaban. El plazo terminó, fotógrafo, dijo el zorro. ¿Dónde están las fotos? No hay fotos, respondí, mi corazón martilleando contra mis costillas. La mujer desapareció. La información era mala. La sonrisa del zorro fue fea. No me gusta que me mientan. El cliente está impaciente. Revisamos el servidor. Está vacío. Les dije que no la encontré. Vamos a dar un paseo, dijo, y sus hombres empezaron a acercarse. No soy un hombre valiente, ni un luchador. Soy un fotógrafo. Mi única arma siempre ha sido mi capacidad de ver el detalle que otros ignoran. Y mientras me miraban, vi un detalle. Detrás de ellos, al final de la calle, una patrulla de la Policía Federal hacía una ronda lenta, casi perezosa. Era mi única oportunidad. Miren, es ella, grité, señalando por encima de sus hombros. Fue un reflejo estúpido, un truco de colegial, pero en la tensión del momento, funcionó. Los 3 se giraron por una fracción de segundo. Y en esa fracción de segundo, corrí. Corrí como no había corrido en 20 años. No hacia el callejón, sino hacia la avenida principal, hacia la luz, hacia la patrulla. Grité, policía, me están asaltando. El zorro y sus hombres me vieron correr hacia la ley y dudaron. Involucrar a los federales no estaba en sus planes. Vi cómo se miraban entre ellos, maldecían, se subían a la camioneta y desaparecían en el tráfico con un chirrido de llantas. La patrulla se detuvo a mi lado. Los oficiales me miraron con sospecha. Les conté una historia incoherente sobre un intento de robo. No me creyeron del todo, pero tampoco les importó lo suficiente como para investigar más. Me dijeron que tuviera más cuidado, que Juárez no era lugar para turistas despistados. Me dejaron en la entrada de la estación de autobuses. Compré un boleto para el primer autobús que saliera, sin importar a dónde fuera. Mientras esperaba, el sol terminaba de morir. La ciudad se encendía con miles de luces amarillentas, como un circuito electrónico enfermo. Pensé en Elena, sola en su casa en el cerro, o quizás arrodillada frente a su santuario, una guardiana solitaria en la noche del desierto. ¿La encontrarían? Tenía la terrible sensación de que hombres como Silas y el zorro no se rendían fácilmente. Pero también tenía la sensación de que Elena era mucho más fuerte de lo que ellos, o yo, podíamos imaginar. Era una mujer hecha de la misma materia indomable que esa ciudad, dura, herida, pero inquebrantable. Subí al autobús y no miré atrás. No tenía el dinero. Mis deudas seguían ahí, esperándome. Mi vida estaba tan acabada como antes. Pero algo dentro de mí había cambiado. La cámara en mi bolso se sentía extrañamente ligera. Durante años, la había usado para capturar las verdades de otros. En Juárez, sin tomar una sola foto que importara, finalmente había encontrado una parte de la mía. Había elegido. Había protegido algo más valioso que mi propia seguridad. Había visto el mapa de cicatrices de una mujer y, en lugar de venderlo, había decidido honrarlo. El autobús se puso en marcha, alejándose de las luces de la ciudad, adentrándose en la vasta y silenciosa oscuridad del desierto. Apoyé la cabeza en la ventanilla fría y cerré los ojos. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Llegué a Ciudad Juárez buscando una solución fácil, un atajo pagado con la historia de otra persona. Y lo que me pasó no fue un secuestro, ni un robo, ni una historia de violencia que pudiera vender a un periódico. Lo que me pasó fue un encuentro silencioso en el borde del mundo. Fue una mujer que me enseñó que hay formas de estar perdido que no tienen nada que ver con no saber dónde estás,
y que la verdadera valentía no consiste en escapar del desierto, sino en aprender a florecer en él. Lo que me pasó en Juárez se quedará conmigo para siempre. No en una fotografía, sino aquí, en el alma. Es una historia que no se puede contar con imágenes ni con palabras fáciles. Ni Dios la cuenta, porque es una historia que le pertenece al silencio del desierto, al parpadeo de las veladoras en un cerro olvidado y a la mirada de una mujer que decidió ser faro en el lugar más oscuro del mundo. Y a mí, el fotógrafo que aprendió, por fin, a bajar la cámara y simplemente ver.